del proyecto de investigación denominado La necesaria reforma de las administraciones públicas y del modelo territorial español ante el reto demográfico en Extremadura. Por lo tanto, nos va a dar una visión muy interesante de este tema. Así que, Gabriel, tienes 25 minutos cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Ya me conocen. La mesa, como he comentado esta mañana, esta mesa va a complementar a la mesa anterior que hemos tenido de financiación autonómica, porque si la anterior ha estado especialmente vinculada a la reforma del modelo de financiación autonómica y a elementos económicos, de hecho la mayor parte de sus componentes, bueno, casi todos eran economistas, o en el caso de la profesora Elena Manzano, profesora de Derecho Tributario, esta mesa va a ser más jurídica y jurídica constitucional. Lo que vamos a analizar es, desde una perspectiva jurídico-constitucional, la redistribución territorial de la riqueza, el principio de solidaridad y también los instrumentos federales que articulan esa solidaridad. En concreto, mi ponencia es la primera porque quiero intentar dar un poco el marco teórico del principio de solidaridad en la Constitución para que luego tanto Pablo como la profesora Sáez puedan concretarlo. Por tanto, mi ponencia va a ser eminentemente teórica y se va a centrar en la definición constitucional del contenido del principio de solidaridad, un principio que es básico, esencial, si queremos de verdad que el modelo territorial y que el conjunto de administraciones públicas y de poderes públicos puedan afrontar y abordar el reto demográfico. Al fin y al cabo, lo que estamos hablando a lo largo de todo el curso, y ha salido en repetidas ocasiones en muchas ponencias, es el problema fundamental que tenemos de articulación del territorio. España tiene un problema muy grave de cohesión y de vertebración territorial, y muchas veces solamente lo reducimos al problema catalán o al problema de los nacionalismos mal llamados periféricos, pero en verdad donde reside el principal problema territorial español es en la falta de vertebración de su territorio, tanto por problemas demográficos como por problemas de otra índole, incluidos los problemas de infraestructura, los problemas económicos sociales que están estrechamente vinculados con el demográfico. Por tanto, lo que quiero es hablar del principio de solidaridad y de su definición constitucional en el marco del reto demográfico y cuáles son los principales desafíos actuales que afectan a ese principio de solidaridad. Lo primero, en la tríada de grandes valores o de grandes principios del constitucionalismo moderno y que proceden de la Revolución Francesa, siempre se ha dicho igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Eran el trilema de la Revolución Francesa. Bien, pues ese sigue siendo básicamente la triada de valores y de principios que preside el constitucionalismo contemporáneo. Lo único que la fraternidad hoy, jurídicamente, la solemos denominar como solidaridad. Y esa solidaridad es una parte intrínseca del Estado constitucional contemporáneo y del Estado constitucional que tenemos y que hemos logrado perfilar después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. ¿Por qué? Porque si el liberalismo hizo mucho hincapié en profundizar y en garantizar la libertad y la igualdad, primero desde el punto de vista puramente formal y luego ya con algunas connotaciones materiales, después de la Segunda Guerra Mundial los países europeos y en mayor parte de los países occidentales van a conseguir crear y garantizar en sus sistemas políticos el denominado Estado social. ¿Y qué es el Estado social? Bueno, es un Estado que, a diferencia del Estado liberal, tiene la capacidad de intervención y de transformación de las relaciones económicas y sociales. Es decir, es un Estado que, a diferencia del liberal, no solamente se queda en la pura garantía formal de los derechos, sino que intenta entrar en la en la realidad económica y social. Es un Estado que interviene en la economía, un Estado que interviene en las relaciones sociales para intentar conseguir mínimas cotas de libertad, igualdad y fraternidad desde un punto de vista también material, no solamente formal, no solamente reconocido jurídicamente, sino también eficaz en el plano diario y en el plano material. Pues bien, este Estado social tiene un origen muy específico. ¿Y por qué siempre hablamos del origen de la Segunda Guerra Mundial o del modelo social de posguerra? Porque en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en toda Europa, se produce el que se denomina el pacto capital-trabajo. Es como tal no se firmó un pacto, pero sí es verdad que tácitamente los grandes capitalistas y los grandes detentadores del capital económico llevaron a cabo junto a los trabajadores la construcción de un edificio constitucional nuevo, diferente al anterior, que está basado en que el Estado interviene en la economía. ¿Y por qué los grandes capitalistas decidieron que el Estado pudiera intervenir en la economía? Bueno, porque estaban en una situación de subalternidad, o por primera vez en la historia o en la historia reciente de Europa, los capitalistas, los grandes poseedores de capital, estaban en una posición relativamente débil como consecuencia tanto de la guerra
guerra como del avance de las ideologías de izquierdas o comunistas en el este de Europa. La clase trabajadora se había organizado mucho, estaba organizada a través de los sindicatos y de los partidos de masas. Después de la Segunda Guerra Mundial va a tener un protagonismo en el llamado espíritu del 45 en los países occidentales y de Europa, y a eso hemos de unir la amenaza comunista en el este. Eso es lo que provoca que, de un lado, la clase capitalista o los defensores del liberalismo económico y del mercado vayan a ceder en sus pretensiones de concentración del capital para cederlas a través de mecanismos de redistribución de la riqueza, fundamentalmente impuestos progresivos y la garantía de derechos sociales. Y la clase trabajadora también va a renunciar en el pacto. En todo pacto siempre se renuncia a algo, ¿no? Y la clase trabajadora pues va a renunciar a la alternativa revolucionaria que se ofrecía desde el este y desde los partidos más a la izquierda. Es muy común que los partidos socialdemócratas después de la Segunda Guerra Mundial se abandonen los idearios marxistas. Muchas veces permanecen en sus programas teóricos, pero en el día a día y en la realidad los abandonan. Bueno, pues este pacto capital-trabajo es el que da sentido material al Estado social, como un Estado que por primera vez, y a diferencia del liberal, repito, va a intervenir en la economía para alcanzar determinados niveles de justicia, no solamente formal, sino también material. Y muchos de los que estamos aquí somos hijos del Estado social. Yo siempre lo repito y lo digo en mi clase, y mis alumnos lo saben. Mis abuelos no sabían leer ni escribir, y si su nieto ha llegado a ser doctor y profesor de universidad, que no sé si eso es un mérito, pero por lo menos es diferente al analfabetismo que lamentablemente tienen mis abuelos, ha sido en gran medida gracias al Estado social, a un Estado social que proporciona becas, que proporciona también una garantía adecuada de los derechos sociales y ciertos niveles de igualdad de oportunidades. Bien, este Estado social, el principio de solidaridad lo va a posicionar en el centro, ¿no? El centro del Estado social es el principio de solidaridad, que en nuestra Constitución viene reconocido de manera reiterada en su articulado. Para empezar, en el artículo 2 de la Constitución, en el que habla de la unidad de la nación española, y donde se reconoce también el derecho a las regiones y a las nacionalidades de constituir comunidades autónomas. Y acto seguido dice, y el principio de solidaridad entre todas ellas. El principio de solidaridad también se deriva del artículo que ha sido muy inventado en la anterior mesa, 31 de la Constitución, que es el que habla de los impuestos y de la capacidad económica que tiene que estar detrás de la contribución de todos los españoles al sostenimiento de los gastos públicos. Contribuimos al sostenimiento de los gastos públicos a través del pago de impuestos mediante los principios de justicia, mediante los principios de capacidad económica. Pagamos impuestos en función de la capacidad económica que tenemos, y además el sistema tributario en su conjunto tiene que ser progresivo, tiene que ser justo. Eso también se deriva del principio de solidaridad. También aparece el principio de solidaridad en nuestra Constitución cuando se le dota al Estado de la capacidad de coordinar a las comunidades autónomas y a los entes locales para garantizar ese principio. Aparece en el 138, aparece en el 158 de la Constitución. El Estado central es el garante del principio de solidaridad entre los diferentes entes territoriales. Aunque esos entes territoriales, que quiero luego volver a remarcarlo, no están exentos de responsabilidad en el cumplimiento del principio de solidaridad. Todas las administraciones y todos los niveles competenciales son actores del principio de solidaridad. Lo único que el Estado, en tanto en cuanto la Constitución lo considera, el Estado central me refiero, como el máximo garante del principio de unidad, y la solidaridad es una expresión del principio de unidad, o la solidaridad es un instrumento para garantizar el principio de unidad, el Estado es el garante de la solidaridad. Por eso de ahí también que se le dé la competencia, por ejemplo, para garantizar un nivel mínimo de cumplimiento y de efectividad de los derechos en todo el territorio. Cuando se dice que todos los españoles tenemos los mismos derechos en todo el territorio nacional, al Estado central es al que se le da esa competencia exclusiva para garantizarlo, a través de un título o de títulos horizontales que luego dan mucha problemática y mucha conflictividad cuando se entran en juego con las competencias de las comunidades autónomas, ¿no? Bien, ese principio de solidaridad tiene fundamentalmente dos vertientes. Ya digo, una pieza clave de nuestro Estado social, y si queremos de verdad tener o tomarnos en serio la Constitución, tenemos también que tomarnos en serio el Estado social y el conjunto de preceptos que se derivan de él, y sobre todo los preceptos relativos a la Constitución económica. Tiene dos dimensiones el principio de solidaridad. Una dimensión que podríamos llamar interpersonal, que es la solidaridad que se da entre todos nosotros, sobre todo a través fundamentalmente del pago de los impuestos, que tienen que ser progresivos, y una dimensión interterritorial. Ambas están en crisis actualmente y en franco declive. ¿Por qué la dimensión interpersonal del principio de solidaridad está en crisis? Bueno, porque se está produciendo en las últimas décadas un proceso de concentración del capital en pocas manos, además esa concentración de capital no se traduce consecutivamente o al mismo tiempo en una mayor imposición fiscal de esa concentración.
para que se den cuenta de algo, el sistema tributario español fundamentalmente recae en el IRPF, en las rentas del trabajo, cuando en verdad desde hace mucho tiempo la mayor parte de la riqueza nacional no reside en la clase trabajadora ni reside en la renta del trabajo, sino en la acumulación de capital, ya sea vía del ahorro o de la herencia. Hay un libro muy bueno que siempre recomiendo, El capital del siglo XXI, de Thomas Piketty, que más allá de las consideraciones valorativas que contenga, la clave de ese libro es que demuestra empíricamente que la concentración de capital es real y que la mayor parte de la riqueza mundial no se debe al esfuerzo numantino de los trabajadores ni de los llamados emprendedores actualmente, sino que se produce como consecuencia de la herencia única y exclusivamente, ¿no? Hay datos muy interesantes. El The Guardian publicó hace un par de años un estudio muy recomendable que demuestra cómo las familias más ricas de Florencia hoy son las mismas que en el siglo XVI, son las mismas que en la época de los Medici. En la comida estamos hablando, ¿no?, de algunas de estas personas que proceden, por ejemplo, en Extremadura de los conquistadores y que aún hoy siguen teniendo no solamente títulos nobiliarios, sino también tierras y, por tanto, cierta riqueza. Y en España somos conscientes y nos vienen seguramente a la cabeza muchos nombres. Bien, pues, aunque la mayor parte de la riqueza no está en manos de los trabajadores, sino que está en manos de unos pocos, el sistema tributario la presión fiscal recae fundamentalmente en las rentas del trabajo. Por tanto, ahí se produce una crisis bastante, además, incisiva de nuestra capacidad fiscal y de recaudación efectiva por parte del Estado, porque el Estado sigue centrándose en el IRPF y en las rentas del trabajo, hasta el punto de que cuando el Tribunal Constitucional ha tenido que analizar el sistema tributario español, porque muchas veces se han considerado determinados impuestos como que no eran progresivos. De hecho, hay impuestos que no son progresivos. El IVA, yo pago el mismo IVA cuando compro una Coca-Cola que Amancio Ortega, y sin embargo los dos no tenemos la misma capacidad económica, al menos yo no tengo la misma que Amancio Ortega. Y pagamos el mismo IVA. Los impuestos indirectos no son progresivos, Y sin embargo, ¿por qué esos impuestos se declaran constitucionales? Porque la Constitución habla de que el sistema tributario en su conjunto es el que tiene que ser justo y progresivo. Y el Tribunal Constitucional que ha venido entendiendo que el elemento central que define el sistema tributario español es el IRPF. Pero no hace una lectura económica real cuando, de verdad, toda la riqueza no reside en las rentas del trabajo, sino en la concentración de capital. Por tanto, ese elemento de la solidaridad interpersonal está en franca decadencia, más allá luego de cuestiones que podríamos entrar más morales, éticas o de compromisos cívicos. Estamos ahora además en medio de la publicación bochornosa de una serie de documentos clandestinos, yo no sé, porque tampoco he leído mucho la noticia, de los Panama Papers, ¿no? Pandora Papers, donde, bueno, pues personajes de la política, del mundo del espectáculo, de la cultura o de la cultura entre comillas, hemos visto que defraudan sistemáticamente Hacienda. Bueno, esos son derivaciones en parte también de la crisis que tenemos de identificación y del marco simbólico de adscripción de la ciudadanía con su propia comunidad política, pero eso ya es otra cuestión. La segunda dimensión del principio de solidaridad en el marco del Estado social es la interterritorial. Yo sé, y se repite por parte sobre todo de los expertos económicos, que los territorios no tributan, quienes tributan son los ciudadanos. Ahora bien, a la hora de concretar el principio de solidaridad, sobre todo en los presupuestos generales del Estado o en la financiación autonómica, se utiliza también como criterio y unidad de medida el territorio, los diversos territorios en los que esos ciudadanos tributan y donde están esos ciudadanos habitando, ¿no? En esa medida, en la medida en que es un criterio de distribución de la riqueza a posteriori, que es un criterio de distribución de los presupuestos y de la financiación, sí nos sirve el poder hablar de solidaridad interterritorial. Una solidaridad interterritorial que tiene un mandato explícito en la Constitución. Yo les voy a leer simplemente un artículo muy desconocido y que prácticamente nunca se utiliza, que es el artículo 138 de la Constitución, del título octavo, que es el título que organiza nuestro Estado territorialmente. Y el 138 dice: el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2, el que habla de la unidad de la nación, de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Es decir, hay un mandato constitucional de que debe existir un equilibrio entre los diversos territorios, entre las diversas partes de España. Y luego el 139, en su primer tenor, dice: todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Por tanto, hay un mandato claro por parte de la Constitución y por parte del constituyente para garantizar este equilibrio territorial y, por tanto, la plasmación del principio de solidaridad en clave también interterritorial. ¿Por qué está en crisis actualmente? Bueno,
yo lo identificaría fundamentalmente con las siguientes 3 causas. Primero, que esto con Pablo lo he hablado en multitud de ocasiones, el diseño institucional jurídico de la Unión Europea adolece desde el principio de una problemática primaria, y es que la Unión Europea ha conseguido crear un mercado común, pero no se ha dotado de los instrumentos necesarios para abordar las externalidades negativas de ese mercado común. Cuando los Estados-nación en el siglo XIX crearon sus mercados nacionales, tardó un tiempo, pero al final lo crearon también impuestos y mecanismos de redistribución para intentar frenar las consecuencias negativas de la construcción de ese mercado. Esto no lo hemos hecho en la Unión Europea. En la Unión Europea garantizamos la libertad de capitales, los capitales se pueden mover libremente entre los estados, entre los países, y sin embargo no tenemos impuestos comunes sobre el capital. Cada estado sigue teniendo su impuesto de sociedades diferente, que provoca que, por ejemplo, las empresas tecnológicas se vayan a aquel país donde se tributa menos, que es Irlanda o Holanda o donde sea. Por tanto, tenemos en el propio diseño institucional de la Unión Europea, tenemos consagrado el dumping fiscal. El dumping fiscal ya sabe que es la competencia a la baja en materia fiscal. Las empresas se trasladan a aquellos lugares, evidentemente, donde tampoco no son santos católicos, donde se paga menos, donde se tributa menos. Y eso está permitido por la Unión Europea. Es más, me atrevería incluso a decir que la Unión Europea impele y favorece ese modelo, ¿no? Por tanto, en el elemento de la solidaridad interterritorial, al menos la solidaridad interterritorial entre los Estados de la Unión, tenemos un problema de base, y es que no hay una tributación conjunta común sobre el capital. Y al mismo tiempo garantizamos que los capitales se puedan mover entre los Estados, lo cual favorece ese dumping fiscal a la baja. En segundo lugar, en España, la cesión que ha habido, quizás abusiva ya, de impuestos, o mejor dicho, de la regulación normativa de los impuestos a las comunidades autónomas, sin que se haya reforzado al mismo tiempo el principio de coordinación de la Hacienda estatal. ¿Qué ocurre? Que ese proceso de dumping fiscal entre Estados de la Unión Europea lo hemos duplicado, reduplicado en España. Y tenemos casos flagrantes. Últimamente se habla mucho de la Comunidad de Madrid, pero también quería hacer referencia a los territorios más llamados forales. España es el único país que yo conozco que todavía conserva rémoras del antiguo régimen, ni siquiera, porque en verdad son inventos del siglo XIX, pero bueno, ellos dicen que son del antiguo régimen, incluso país de la época de los visigodos, tonterías todas. Se conservan vestigios previos al constitucionalismo, cuando el constitucionalismo lo que incorpora es un elemento de racionalidad y de racionalización del control político del territorio, y conservamos esos vestigios que son los conciertos económicos en el País Vasco y en Navarra, que se basan en peculiaridades históricas que yo no sé muy bien cuáles son, que si tuvieron un fuero, pues también lo hablábamos en la comida, la ciudad de Cáceres también tenía fuero. Pero claro, si basamos nuestro modelo constitucional en privilegios medievales o en privilegios del antiguo régimen, o en que el rey de no sé quién estuvo de acuerdo en la guerra de no sé cuánto, pues tenemos una falla esencial en nuestro sistema. Pero bueno, aparte de eso, que ya de por sí es sintomático de lo maltrecho que es nuestro sistema constitucional en el elemento territorial, aparte de eso, al haber cedido tanta capacidad normativa a las comunidades autónomas en materia impositiva, pues también se ha favorecido el dumping fiscal a la baja entre las comunidades autónomas. El caso de Madrid quizás es también sintomático al respecto. Incluso yo he escuchado a algún profesor de tributario, incluida Elena Manzano, que dice que no se puede establecer una bonificación del 100% sobre un impuesto cedido, porque además la cesión se produce sobre un recurso, y en el entendimiento del que el concepto de recurso no puede conllevar su supresión, en teoría las comunidades autónomas no podrían suprimirlo. Bueno, es una interpretación un poco escolástica del término, pero se le han cedido impuestos a las comunidades autónomas que las comunidades autónomas, para atraer capital, han decidido o suprimirlos o bonificarlos o establecer reducciones que en el ámbito comparado con el resto de comunidades autónomas suponen un agravio. Y suponen un agravio porque las comunidades autónomas se ven incapaces de elevar la presión impositiva sobre el capital cuando hay una o dos o varias que no quieren elevar los impuestos, ¿no? Entonces, este es el segundo problema que conlleva una crisis rotunda del principio de solidaridad interterritorial, ¿no? Y el tercer problema se ha hablado hoy aquí. Lo ha hablado el profesor, bueno, lo ha hablado sobre todo la mesa anterior, pero también el profesor de Zaragoza. Hemos establecido un sistema de financiación autonómica que intenta convertir un juego de suma cero en un juego de suma positivo. Todos tienen que ganar en el sistema de financiación autonómica. Siempre tienen que ganar. Bueno, pues si nos creemos de verdad el principio de solidaridad y su dimensión territorial, alguien tiene que perder. ¿Quién tiene que perder? Quienes más dinero tienen. Si hay una redistribución territorial de la riqueza,
no se puede sostener, y aquí ha habido una polémica esta mañana, el principio de ordinalidad, que el principio de ordinalidad lo que nos dice es que, digamos, se paga en función de lo que se recibe o se recibe en función de lo que paga. Es decir, que después de la redistribución territorial de la riqueza que se produce en el modelo de financiación autonómica, las comunidades autónomas no pueden cambiar su posición, ¿no?, en la escala económica. Las más ricas, las comunidades autónomas más ricas tienen que seguir siendo las más ricas y las más pobres tienen que seguir siendo las más pobres. No puede haber un cambio de jerarquía. Por tanto, si el principio de solidaridad lo que implica es intentar la nivelación, por lo menos en la igualdad de oportunidades también de los territorios, si no cambiamos la realidad y simplemente nos limitamos a que aquellos que más contribuyen son los que más reciben, no se está produciendo de manera efectiva o no se está realizando y garantizando de manera efectiva el principio de solidaridad. Ahí el comentario, creo, de la profesora Elena, ¿no?, de que podría llegar a ser inconstitucionalidad en caso de que se garantizara de manera tajante ese principio de ordinalidad en nuestro sistema de financiación. Por tanto, los dos elementos o las dos dimensiones del principio de solidaridad consagradas en nuestra Constitución y en la Constitución económica del Estado social están en crisis. Y están en crisis también en parte debido a una falta de consideración jurídica de estos elementos en nuestra Constitución. Esto es algo sobre lo que yo ahora estoy trabajando bastante, pero lo voy a resumir muy brevemente. Ha habido el entendimiento en los últimos años de que una parte de la Constitución es más relevante que la otra, incluso a nivel de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o del Tribunal Constitucional alemán. ¿En qué sentido? En que se identifica como identidad constitucional o como núcleo constitucional indisponible y que no puede verse afectado ni siquiera por la integración económica, pues por ejemplo los derechos fundamentales, y estoy de acuerdo. O ahora tenemos una sentencia reciente del Tribunal Constitucional de Polonia que va a traer muchísima polémica, ¿no? O, por ejemplo, Alemania lo considera la estabilidad de precios, la lucha contra la inflación. Pero nadie se ha acordado de que los preceptos de la Constitución económica del Estado social, españoles, franceses e italianos, son tan Constitución como el resto. Entonces, yo he escuchado a muchos profesores de Derecho Constitucional decir, no, es que el artículo 128 de la Constitución, que es el que dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general, o el precepto que recoge la posibilidad de reserva para el sector público de determinados sectores económicos, es decir, la posibilidad de nacionalización, o la iniciativa económica pública, no, esos son artículos desfasados, ya no están en vigor. Bueno, si nos tomamos en serio la Constitución y si nos tomamos en serio que todos los artículos de la Constitución proceden del mismo poder constituyente y tienen la misma fuerza constitucional normativa, hay que también cumplirlo. Y no se nos puede olvidar que tenemos una Constitución del Estado social con unos mandatos claros, también unos mandatos claros en el ámbito de la solidaridad y también en el ámbito de la solidaridad interterritorial. Por tanto, si queremos garantizar ese conjunto de preceptos, si queremos que la solidaridad no sea solamente una bandera, sino que sea también una realidad efectiva y que las comunidades autónomas la asuman como propia, como principio que tienen que realizar, y por tanto, si queremos también que la solidaridad coadyuve al abordaje integral del reto demográfico, en tanto el reto demográfico es sobre todo un reto de vertebración territorial del país, necesitamos reforzar el cumplimiento de esos preceptos constitucionales que nos hablan de los mandatos de la solidaridad en nuestro sistema. Y ahí creo que para reforzarlos, quizá lo que se tenía que hacer, y esto va a ser muy polémico, yo sé que en parte lo comparto con Pablo, sería también reforzar al mismo tiempo, y valga la redundancia, los mecanismos de coordinación estatales. E incluso defender que cuanto más centralizada sea la recaudación y la imposición, es decir, cuanto más centralizada sea la determinación de los impuestos, e incluso hablo ya de la Unión Europea, ni siquiera de España, cuanto mayor sea la armonización fiscal y los centros de decisión sobre materia tributaria sean más altos, vamos a tener menos posibilidades de que se produzca el dumping, de que se produzcan procesos de competición a la baja. A la hora del gasto público, ahí sí defiendo cuanto mayor autonomía mejor. En la repartición del presupuesto, en el reparto del presupuesto, cuanto mayor descentralización mejor. Es decir, se podría combinar una gran descentralización, y aquí me convierto en un jacobino, de la capacidad tributaria del establecimiento de impuestos, tanto de la determinación normativa como de la propia recaudación, con una gran descentralización en la determinación del gasto, que además también favorezca a los municipios. Y hemos hablado de la necesidad de reformar la ley de hacienda local, bueno, eso da para otra ponencia, ¿de acuerdo? Porque solamente creo, humildemente, que reforzando el principio de coordinación, reforzando además
cierta centralidad a la hora de la determinación de los impuestos, vamos a ser capaces también de garantizar la autonomía financiera, curiosamente, de los entes territoriales. Porque si seguimos por la senda de que la corresponsabilidad fiscal, el principio de ordinalidad, la cesión de tributos hasta el 60-70%, al final lo que nos vamos a encontrar son entes territoriales con una débil capacidad de recaudación. Por tanto, no son incompatibles el principio de coordinación de la Hacienda estatal con el principio de autonomía financiera de los entes territoriales, sino que pueden ser complementarios si se hace un buen entendimiento y una buena articulación de los mismos, siempre con el objetivo, que no podemos perderlo en el horizonte, de hacer efectivo y hacer una realidad el principio de solidaridad, tanto en su dimensión interpersonal como en su dimensión interterritorial. Y si conseguimos que todo eso de verdad se lleve a cabo y funcione, esa articulación nueva de este conjunto de principios y de preceptos de nuestro sistema constitucional, pues podremos de verdad abordar también de manera rotunda y efectiva el reto demográfico y la problemática territorial de la que adolece nuestro país y de la que adolece España. Así que nada, muchas gracias y luego supongo que se abrirá también un poco el debate. Gracias. Bien, pues